tal amigos, oyentes y televidentes del portal digital Ecuador en directo? Un placer estar con ustedes en este día martes 13 para los supersticiosos. Dicen que el martes 13 no te puedes alejar mucho de casa, no te puedes embarcar ni casar. Bueno, en fin, para los supersticiosos. Hoy es martes 13. Saludos cordiales amigos, estamos aquí listos para presentarles ya a nuestros invitados. Ya tenemos el menú de invitados, vamos a ponerlos a continuación en pantalla. Lo tenemos en primera plana, estará el economista Fausto Herrera, ex ministro de Finanzas. Con él hablaremos sobre créditos del FMI, ¿permitirán reconstruir la economía del país? Es la pregunta que le tenemos. Por otro lado, estará con nosotros también el coronel Lucio Gutiérrez, candidato a la presidencia por Sociedad Patriótica. Hablaremos con él sobre el plan de gobierno y al final estará con nosotros, mucha atención, la ingeniera Noelia Caicedo, presidenta reelecta de la Asociación de Atletismo de Guayas. Con ella hablaremos sobre la situación actual del atletismo de la provincia. Y esta semana justamente se inaugura una nueva pista o una pista atlética. No es nueva porque, bueno, sí es nueva esta pista, pero en todo caso el día jueves se inaugura y vamos a hablar con ella sobre estos temas y otros problemas más que tiene el deporte guayasense. Vamos a saludar antes de entrar de lleno con el economista Fausto Herrera, con mi compañero Gustavo Jiménez que está desde Exteriores. Gustavo, ¿cómo está? Buen día. Buen día, Jaime. Buenos días, amigos y amigas de Ecuador en directo. Listos aquí, bueno, un poco todavía afectado con la garganta, con este clima especial que estamos viviendo acá en la ciudad de Guayaquil, en el que un día caluroso se convirtió en una noche fría. Y la verdad, pues que uno se levanta todavía con ciertos problemas de alergia, mi querido Jaime. Gracias, Gustavo. Bien, vamos a darle la cordial bienvenida a nuestro primer invitado, el economista Fausto Herrera. ¿Cómo está, economista? Buenos días, gracias por estar en este espacio. Primero le consulto si me escucha bien. Buenos días, Jaime. Sí, es perfecta la comunicación. Muchas gracias por la invitación y saludos a todos tus seguidores. Vamos de lleno al tema. A ver, economista, me gustaría entrar con esta pregunta. ¿Qué criterio tiene usted sobre esas condiciones que nos pone el FMI para darnos ese crédito de 6.500 millones de dólares al país? A ver, Jaime, primero dos conceptos claros frente a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Un país va al Fondo Monetario Internacional como cuando ya no tiene más instancias que seguir. Entonces, el país pide un acuerdo con el concepto. Y un programa con el Fondo Monetario Internacional no es un programa de reconstrucción económica o de rehabilitación económica. Es un programa que es para mejorar las cuentas, tanto de externas como comerciales del país. Por consiguiente, las probabilidades o que haya una reactivación económica con un programa con el Fondo Monetario Internacional son muy bajas o, por no decir, nulas. Ese es mi criterio inicial cuando un país entra a un programa con el Fondo Monetario Internacional. Muy bien, economista. El déficit fiscal de este año del gobierno, ¿de cuántos millones es o cuál es el porcentaje que tenemos? Bueno, según el programa del Fondo Monetario, los últimos cálculos se estima que va a ser un déficit del 8% del PIB. Esto es aproximadamente unos 8.000 millones de dólares, más o menos, que tiene que ser financiado, más las amortizaciones que tiene que el país, aproximadamente lo que se denomina el requerimiento de financiamiento, es decir, cuánto el país necesita de endeudamiento público para cerrar las cuentas fiscales. Y esto aproximadamente llega a unos 12.000 millones de dólares. Pero estos 12.000 millones, hay 1.000 y pico, como 1.500 millones de dólares que este gobierno pagó adelantadamente la deuda. Por eso también el hueco se hace muy grande. Sin embargo, tenemos que tomar en cuenta que un programa como el Fondo Monetario Internacional tiene como objetivos, más allá del crecimiento, del bienestar económico y social de los habitantes de un país, es cerrar las cuentas fiscales y externas. ¿Para qué? Para cumplir los objetivos que tiene el Fondo Monetario Internacional,
que es mantener los flujos externos del país, es decir, que el país tenga capacidad de pago y que también no quede mal con las importaciones o con el comercio exterior del país. Por eso es necesario, si bien debido a la pandemia, pues nadie tiene que desconocer, las cuentas fiscales se comprometieron, se tiene que dar prioridad de importancia a la reactivación económica. Esto quiere decir mantener un mínimo de consumo a los habitantes del país y también apoyar a las empresas para que se mantengan al flote hasta que se pueda nuevamente se mantenga el ritmo económico. Y esto yo no veo por ningún lado que el programa lo haga. Todos los países en el mundo lo han hecho, lo hace Europa, lo hizo los países asiáticos, lo hace Estados Unidos, lo hacen países de América Latina. Pero en el Ecuador esa política que se llama política contracíclica no se la ha podido hacer y obviamente con las condiciones que nos ha impuesto el Fondo Monetario Internacional. Economista, antes de darle el paso a mi compañero Gustavo Jiménez, que está en exteriores, me gustaría consultarle qué pasaba si el Ecuador no pagaba a los tenedores de los bonos de la deuda en el mes de marzo. ¿Había algún problema para que le den el crédito que le han dado a este gobierno? No, creo que fue una picardía del gobierno, bueno, por no decir mentira. No tiene nada que ver porque hay distintas fases de deuda. La fase de deuda se llama esta deuda comercial o deuda con el sistema bancario internacional. No tiene nada que ver con los multilaterales. Lo más seguro es que si no se pagaba la deuda, obviamente una de las condiciones que hubiera puesto el Fondo Monetario sería haber renegociado esa deuda. Estaría dentro de las condiciones, eso sin lugar a dudas. Pero no es que eso implicaría que no hubiéramos podido acceder a un acuerdo con el Fondo Monetario o con un acuerdo multilateral. Ahora, sin embargo, muchos me dirán, pero hubiéramos caído en default. Sí, hubiéramos caído en default. ¿Y eso es malo para el país? Sí es malo para el país en ciertas circunstancias. Pero dadas las condiciones extremas que estábamos en marzo, con una pandemia, con Guayaquil, con 20.000 muertos en un solo mes, que no ha pasado, eso sí. Pero eso solo había oído en la historia de Guayaquil, cuando se estudiaba en los piratas y las pandemias, o las plagas que azotaban la ciudad. Solo eso había oído y nunca lo había oído fuerza pública. Hubiéramos caído en default, pero ese default es importante cuando el Ecuador tiene acceso a esos mercados y podría habernos financiado en los mercados internacionales. Pero eso no ha pasado. Si hubiéramos caído en default, hubiéramos tenido que ir a una renegociación normalmente. Pero hoy estamos con renegociación, no caímos en default, pero tampoco es que accedemos a nuevos fondos presos que nos pueden ayudar. Entonces, no fue tan óptimo haber, primero, pagado lo que se tenía que pagar, se puede pasar, pero lo más aberrante de todo es haber prepagado deuda que se vencía en octubre de este año y en 2022 y el 2023. Eso es aproximadamente 1.500 millones de dólares. Faltando tanta carestía, y eso ha provocado, bueno, la carestía o los retrasos de los pagos a los médicos, a los médicos, a los trabajadores de educación, a la salud, pero lo más doloroso fue que pudieron haberse salvado más vidas de las que se han hecho hasta ahora. Correcto. Economista, voy a darle paso a mi compañero Gustavo Jiménez, que está en exteriores, que tiene preguntas. Gustavo. Gracias, Jaime. Economista Herrera, buenos días, mucho gusto. Bienvenido a los especialistas. Economista Herrera, el endeudamiento público actualmente, según el Ministerio de Finanzas, que uno logra rescatar en la página del Ministerio de Finanzas, dice que son 60.000 millones. Pero la realidad es que si nos ponemos a sumar que a esos 60.000 millones hay otras deuditas que pagar, que son las otras obligaciones fuera del endeudamiento público, ¿verdad? Que son las deudas por pagar, que son aproximadamente, si me equivoco, economista, usted tiene más números, son cerca de 5.500 millones más otras deuditas como la que tiene el gobierno con el IES, que superan los 7 millones, se podría decir que estamos endeudados con más de 75 millones como ecuatorianos. A ver, y aclaremos una cosa, esto de la deuda pública,
que siempre debemos estar claros. Y nunca se habló claro al país. Primero comencemos con el famoso show de sobreendeudamiento. Como cualquier balance en cualquier empresa se tiene deudas de corto plazo y deudas de largo plazo. Los 5.500, que precisamente son 6 puntos del PIB que usted mismo dice, son las cuentas por pagar. Es decir, los atrasos, los arrears, que se llaman en inglés, o la bola, que también se lo conoce económicamente. ¿Qué quiere decir esos atrasos? Atrasos a los gastos, atrasos a los salarios, atrasos a los proveedores de bienes y servicios. Esos son aproximadamente 6 puntos del PIB. En este tiempo ya el gobierno ha podido bajar con el préstamo del Fondo Monetario algo más. Sin embargo, aquí hay que hacer una crítica constructiva a la sociedad ecuatoriana. Cuando comenzó el show del endeudamiento, decíamos que se decía que estábamos sobreendeudados y decían entre 60.000 y 70.000 millones, subiendo todas las deudas contingentes, no contingentes, las probables, e incluso deudas que al final no existían, ¿ya? Y la realidad era otra. La realidad es que lo que estaba en firme era menos del 40% del PIB. Pero con este show, lo que hicieron es pasar una ley para romper el techo del endeudamiento público. Y ahí comenzó el descontrol de las finanzas públicas. ¿Por qué? Porque si hubieran mantenido el porcentaje de endeudamiento público, para subirse el gobierno no hubiera sido fácil, tendría que haber ido al Congreso, a la Asamblea, a pedir autorización para tomarse el gobierno. Pero con el show hicieron el amague y rompieron el techo. Y al país sobreendeudado que decía, terminaron duplicando la deuda externa y casi subiendo en 20.000, 30.000 millones de dólares. Entonces, para conclusión, sí, efectivamente, si sumamos todos, vamos a tener unos pasivos, no deuda pública catalogada tal como tal, porque es deuda pública más atrasos de aproximadamente 70 a 72% del PIB, y usted lo dice. Efectivamente, y al final el gobierno se espera que quiere registrar esa deuda porque los atrasos tendrán que convertirse en deuda pública y terminaremos con 70% del país. ¿Fuerte endeudamiento? Sí es un fuerte endeudamiento, pero si comparamos con otros países, ya recién ahí podremos decir que el Ecuador tiene un problema de sobreendeudamiento que también se tiene que ver con los flujos de pagos que se tienen que ver. Obviamente con la renegociación, nuestros flujos de pagos se extendieron del 2030 al 2040, lo cual efectivamente sí da cierto alivio para el país, pero vamos a seguir endeudándonos, no es sostenible en el tiempo. Economista, gracias por esa aclaración. Luego de haber firmado un acuerdo con los tenedores de la deuda, de reestructurar esta deuda monstruosa que tenemos, y luego firmar acuerdos con el Fondo Monetario Internacional que han venido de tumbo en tumbo, porque yo me acuerdo el año pasado, se firmó precisamente por marzo, que iba a durar hasta diciembre, un acuerdo en el cual íbamos a recibir más o menos como 4.000 millones, de los cuales se recibieron de pucho en pucho, pues una cantidad parecida a los 2.500 millones que se utilizaron para el gasto corriente, al igual que se ha utilizado en algunos casos para otros pagos. Inclusive, me acuerdo tanto que 1.400 millones se utilizaron para pagar esta deuda precisamente con los tenedores. Pero la sumatoria de todo esto, economista, va a ser una gran cuenta por pagar para el nuevo gobierno. Y lo que está haciendo el actual con este nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional es gastar la plata en pago corriente y dejarle una larga cuenta por pagar al nuevo gobierno, ¿o me equivoco? Sí, ese es el problema, el gran problema que tiene el país en este momento. Antes se criticaba mucho el endeudamiento público, pero yo le puedo asegurar que todo el endeudamiento público se hizo por inversión, tanto productiva como social. Habrá, como cualquier inversión que se haga, habrá problemas en la inversión, habrá buenas inversiones, habrá malas inversiones, pero todo está en inversión. El problema es que parte de esta deuda actual que se tomó estos 3 años no ha servido exactamente para el objetivo que dice la Constitución y la ley. Por consiguiente, esa inversión productiva no se refleja en el crecimiento. Muchos econometristas muchos econometristas han hecho las corridas financieras y econométricas y han visto dónde se
fue la deuda pública. Esa deuda pública debía haber sido reflejada en el crecimiento. Y ya para no hacerlo tan técnico el término esto de deuda-crecimiento, la pregunta que yo hago es, bueno, si más o menos se han endeudado en neto 25 mil millones de dólares, 25 mil millones significa descontado las amortizaciones de deuda pública que se tienen que pagar. ¿Dónde están las obras que por lo menos deben o se contraten esos 25 mil millones de dólares? Y la respuesta que me han dado, que yo he preguntado, es que no existe ese tipo de obras para devengar ese problema. Y claro, al no tener inversión, en el futuro, el gobierno que venga, más que el gobierno, el Estado ecuatoriano, el Ecuador como república va a estar complicada, porque ahí sí estoy gastando para mi alimentación, para los gastos corrientes que se tienen, los gastos continuos, un ingreso que no es permanente, que es la deuda pública. Y estoy pateando para el resto de generaciones que tendrán que aumentar la producción. Entonces sí pone en riesgo, independientemente del gobierno que venga, la situación del endeudamiento público y los flujos que impliquen ese pago, sí afectarán el potencial desarrollo del país, al haber gastado deuda pública, no en inversión, sino en gasto corriente, lo cual es ilegal. Y para el nuevo gobierno, correcto, economista, y para el nuevo gobierno que estamos los ecuatorianos por elegir, pues se le viene un cumplimiento de recomendaciones o imposiciones del Fondo Monetario Internacional, pues no sabríamos identificar si es recomendaciones o imposiciones. En este caso, ¿podría el nuevo gobierno desestimar este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? ¿Qué se vendría si se le ocurre al nuevo presidente decirle al Fondo Monetario Internacional y a los tenedores de la deuda, señores, no les voy a pagar porque no hay cómo pagar? El señor Moreno se ha gastado el dinero de los 6.000 y pico que yo tenía que recibir, ya se gastó 2.000 y de aquí a diciembre seguramente recibe otros 2.000, se gasta 4.000 millones y le quedarían 2.500, ¿para qué? Ese es el punto. Teóricamente, todo el dinero debió haber sido para inversión, no lo hicieron. Ahora, dependiendo del gobierno, pero más allá de eso, los estados son soberanos, ¿no? Y firman como estados. El próximo gobierno tendrá la obligación de, al ver que son imposiciones o criterios que no son de fácil cumplimiento, que no fomentan el desarrollo del país, que van a perjudicar más al pueblo ecuatoriano y a su gente, el bienestar de la gente, tiene la obligación moral y técnica de renegociar lo que está firmando el actual gobierno. Yo siempre lo anuncio. Un gobierno que tiene los niveles de aprobación de un gobierno ya no tiene la fuerza ni política, ni ética, ni legítima para solventar un acuerdo contra el otro gobierno. Y peor aún si es que los objetivos o los resultados de ese programa firmado con el Fondo Monetario perjudican a la gente y a los ecuatorianos. Por consiguiente, el próximo gobierno tendrá que ajustar a su programa de gobierno este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. No es fácil, yo creo que sí hay cómo, se puede dialogar, se puede trabajar con técnicos, se lo puede hacer. Es preferible, y a mí me consta porque he estado en las dos vallas de moneda, un gobierno que dio todo al Fondo Monetario como fue los anteriores gobiernos, y un gobierno en el cual se ponía una agenda soberana y el cual era respetado. Entonces se puede hacer. El próximo gobierno, independientemente de la línea ideológica, tendrá que renegociar, porque si no va a estar sometido a una camisa de fuerza. No es fácil, pero aquí hay un punto. Sí hay forma de recuperar la economía en el corto plazo. A diferencia, y tenemos que agradecer que somos ecuatorianos, nosotros tenemos recursos naturales. Si estuviéramos en otra posición, tendríamos que esperar años para una recuperación, pero podemos hacer un gran impulso en los ingresos de recursos naturales para que eso reactive rápidamente la economía. Y obviamente se necesita apoyo internacional, pero ese apoyo no puede ser condicionado a más problemas al pueblo ecuatoriano, más desgaste a su calidad de vida.
A esta hora de la mañana escuchamos el valioso criterio del economista Fausto Herrera, exministro de Finanzas. Vamos a darle paso a Jaime de la Cruz en estudio. Gracias, Gustavo. Economista, las condiciones o imposiciones que nos pone el Fondo Monetario Internacional para desembolsar estos primeros 4.000 millones que ya los recibió el gobierno. Pero el gobierno tiene que recibir, si no me equivoco, a fines de año otro desembolso del Fondo Monetario Internacional. Pero para antes de diciembre creo que debe tener una ley anticorrupción. ¿Es una de las condiciones que nos pone el FMI? Sí, los acuerdos del Fondo Monetario tienen una línea de tiempo con cumplimiento de condiciones, por eso se llama condicionalidades y se llama un acuerdo con el Fondo Monetario. Entonces, las primeras condiciones para el primer desembolso antes de entrar al directorio se llama pre-actions. Esos son acciones previas que, por ejemplo, les puedo citar algunas: auditoría en el Banco Central, tener un cash flow, o sea, tener una programación de pagos, otra que se me había visto, una regulación del nuevo Código de Finanzas Públicas o de la reforma del Código de Finanzas Públicas. Esos son, criterios muy sencillos de cumplir y obviamente el gobierno los cumplió antes del primer desembolso de los 2.000 millones de dólares. En el segundo desembolso, que dice antes de diciembre, la condición más difícil es que se apruebe una ley de corrupción de acuerdo a los estándares de las Naciones Unidas. Está puesto eso en las tablas de cumplimiento. Lo que sí no sé es que si el gobierno negoció que Tenemos cierto problema con la señal. Algo pasó. No, a todos se me oyó. Ok. Vamos nuevamente a la ley para que se quede claro. Efectivamente, hay una condicionalidad de la promulgación de una ley de corrupción con estándares de Naciones Unidas antes de diciembre de este año. Lo que no estoy claro es si es la ley que está tramitando de extinción de dominio o es otra ley. Pero la condición está ahí. No sé cómo lo hayan negociado. Entonces, para que se cumpla lo que se comprometió el Ecuador, tiene que ser esta ley, más otras acciones como más auditoría, deuda externa, crear una comisión que está en la ley de planificación de finanzas públicas, de finanzas públicas, y que sea avalada por el Fondo Monetario Internacional. Pero las condiciones más extremas están para el próximo gobierno, no están para este gobierno. El acuerdo está diseñado de tal forma de que las condiciones de este gobierno para desembolsar esos 4.000 millones sean muy suaves, digamos. Y el resto, los 2.500 millones de dólares que faltaría, son condiciones de política más duras. Correcto, economista. Bueno, dentro de esas condiciones también está de que el Banco Central debe tener autonomía. Hay otras condiciones que debe de seguirse achicando el tamaño del Estado. Y algunos economistas que hablan a favor de este gobierno, pues le dan la venia a todas estas condiciones que nos pone el Fondo Monetario Internacional. Sí, lamentablemente, yo no sé, o sea, no existe, y el que le diga lo contrario, cuál es un tamaño óptimo del Estado. Los estados en los países depende de la sociedad que quiera hacer. Por ejemplo, tenemos países nórdicos con 50% de participación estatal. Tenemos países africanos con 4 o 5% de participación estatal. ¿Cuál es el óptimo tamaño del Estado? Eso no existe. Eso depende de la sociedad que quiera. Y obviamente se ha dado cuenta de que, si bien se puede optimizar el Estado en ciertas cosas, no se puede decaer los servicios públicos. ¿Ya? Hemos vuelto a los servicios públicos de finales del siglo pasado, donde hay tramitadores, donde, de acuerdo, de pequeño me tocaba 2 días para ir a sacar la cédula o la partida de nacimiento, porque se hacía la cola, se acababan los turnos, tocaba el turno y se regresaba al día siguiente para pagar. Estamos volviendo a ese país, y esa es consecuencia de la etapa. De una ideología convertida en técnica y teoría, como lo dicen, no está demostrado de que produce bienestar a la sociedad ecuatoriana.
Entonces, podrán aplaudir porque su ideología funciona bien, pero hay países con estados muy chicos que se hacen en extrema pobreza y pobreza, ¿no? Y hay países muy ricos, muy desarrollados que han funcionado perfectamente. Correcto, estamos dialogando con el economista Fausto Herrera. Tenemos cierto inconveniente a ratos con el internet, pero bueno, en cierta parte por lo menos tenemos el audio, porque se nos congela la imagen. Voy a darle paso nuevamente a mi compañero Gustavo Jiménez, que tiene más criterio. Gracias, Jaime. Economista Herrera, ¿qué le espera al Ecuador en los próximos 4 años de gobierno, donde actualmente, conociendo pues que actualmente el desempleo llega a un 13%, el subempleo a un 38%, el empleo pleno se fue para el piso, y dentro de las condiciones o de las recomendaciones que da el Fondo Monetario Internacional está pues la subida del IVA, la eliminación de la devolución del IVA a personas de la tercera edad, incrementar con un impuesto a la educación, eliminar el gasto público y también el aparato de gobierno, es decir, pedirle a los municipios, a las prefecturas, que comiencen a votar gente porque el gasto público es muy alto, o sea, mayor desempleo. ¿Cuál es la perspectiva que tenemos los ecuatorianos ante esta situación que se nos viene para los próximos 4 años? A ver, eso es lo que se denomina el ajuste estructural. Es el tapado que tiene el Fondo Monetario Internacional. No tengo, por lo menos yo no conozco ningún país que haya superado o haya tenido beneficios o bienestar aplicando este tipo de políticas económicas. Entonces, el próximo gobierno, los próximos 4 años que gobernará, tendrá 2 alternativas. Continuar con este tipo de políticas que ha provocado el crecimiento y el incremento del desempleo en el Ecuador, o buscar políticas alternativas para lo que yo denomino virar la tortilla rápidamente. O sea, olvidarnos de estos 4 años horrorosos que ha tenido el pueblo ecuatoriano y entrar a una nueva senda de crecimiento. Ahora, el problema es que este tipo de ajuste estructural, el shock es fuerte en los primeros años y poco a poco veremos un crecimiento, digamos, de una década para eso no es consistente porque la gente, los que están atrás de esto es la sociedad ecuatoriana, la gente. Entonces no podemos esperar tanto rápido y se necesita aplicar política pública de avanzada, política pública que cambie económica de los ecuatorianos. Entonces, si continúa con esta política, tendremos 4 años de lo y con crecimiento. No llegaremos a tener los estándares que teníamos en el año 2019. Si es que es un gobierno que hace política pública activa, esperamos, en el mejor de los casos, que pueda revertir en 2 años esta situación y entremos en una senda de crecimiento sostenido en el año 2022-2023 aproximadamente. Economista, existen otros colegas entendidos en materia de finanza pública que se atreven a decir que este gobierno está dejando una deuda de cerca de 17.000 millones. ¿Ese es cierto? No, la deuda consolidada va a llegar en 72.000 millones más o menos. Vamos a cerrar en un 70% del PIB. Esos son 30.000 millones más. 32 millones más. Correcto. Me refiero solo a lo que este gobierno ha generado como deuda, 17.000 millones. No, 32.000 millones es lo que va a dejar. No son 32.000. Sí. Es preocupante, en todo caso, pues superó toda expectativa que se tenía en función de lo que se ha venido quejando durante los últimos 3 años y medio, de que el gobierno anterior lo dejó endeudado y él nos va a dejar duplicada la deuda. Es impresionante, Dios mío. Finalmente, economista,
solamente un detalle importante para que nos quede claro. Los beneficios de vender nuestro petróleo, ¿dónde quedan? Los beneficios, esa es otra cosa que hay que desmentir. Todos los años de este gobierno le han entrado los recursos de la venta del petróleo. Las preventas del petróleo, que se denomina, es un sistema en el cual yo le doy exclusividad de venta, digamos, eso es la palabra, exclusividad de venta, y por darle exclusividad de venta me da acceso a crédito. Pero eso no significa que con el petróleo yo haya pagado esa deuda. Todos los recursos del petróleo, absolutamente todo el dólar de venta del petróleo, entraron al Tesoro Nacional. Y claro, o sea, el petróleo es a la vez la maldición y es el beneficio del país. Y en este caso hay que ver el beneficio del país. Lamentablemente, el plan que se dejó al gobierno anterior es que la producción petrolera suba a 750,000. Este año debía haber subido a 750,000 barriles de petróleo. Y mantenemos la producción de hace 5 años. Es decir, no hizo el trabajo que debía hacer. Y esos recursos actuales le están faltando al país. ¿Ya? Nuestro plan y nuestro trabajo está en trabajar con esos recursos petroleros, inyectarlos a la economía y reactivar todos los sectores. Con énfasis en el sector agrícola, que en algún momento el anterior gobierno sí dejamos, por no se le culpa, cierta deuda con el sector agrícola. Vamos a poner todo el esfuerzo que se puede al sector agrícola. Esa es un poco la idea, y cualquier candidato, independientemente si es de cualquier ideología, debería aumentar la producción petrolera, utilizar esos recursos y ponerlos al servicio de la sociedad ecuatoriana. Un énfasis en el sector agrícola, que es el mayor productor de empleo, y en otros servicios, en otros sectores como la agroexportación, o también el comercio en ciertos sectores que beneficia y reactiva fuertemente. Esa es la esperanza que tenemos como ecuatorianos, y nuevamente dar la vuelta a esta tortilla de estos 4 años que han sido desastrosos para el país. Muchas gracias, economista Fausto Herrera, por impresiones y sus comentarios valiosos en esta mañana. Le doy paso a Jaime de la Cruz para que concluya con la entrevista. Economista, este gobierno desde que empezó su gestión criticó los créditos con China. Y bueno, siempre sus representantes y voceros estaban en contra de estos créditos. Pero este gobierno ha tenido que acudir también a China a prestarle dinero. Le pregunto esto, ¿cuál es el mejor crédito que puedes recibir? ¿El crédito del FMI o el crédito de un país como China? A ver, aquí también están los datos, o sea, no se puede. Lo que pasa es que hicieron toda una campaña para desprestigiar esto. A ver, la tasa de interés que se pagaban los créditos chinos, ponderada de todos, porque hay créditos más caros, más baratos, pero la tasa de interés que se pagaba era aproximadamente 6.1%. El gobierno desnostó de los créditos chinos y se fue a endeudar en bonos, que el promedio fue de 9,75%. Estamos hablando casi de un crecimiento de 4 puntos adicionales que le tocó pagar al país, para finalmente renegociar. Ya que el crédito del Fondo Monetario tiene una tasa del 2.9, sí, pero nos olvidamos de todos los colaterales que se tienen, eso, que resultan más caros que la tasa financiera de pago. Solamente una precisión. Los 1.400 millones que tienen tasa de 2.9%, ¿cuánto le costó al país? No le costó el 2.9%. La convulsión social que provocó ese tipo de préstamos le costó al país, según el Banco Central, 800 millones de dólares en pérdida en el mismo año que nos prestaron, más 11 muertos y 1.400 heridos, más las pérdidas, otro tipo de pérdidas que se pudo haber dado en la economía, como que son intangibles, como pérdida de calidad de vida, o también aumento del riesgo país que pueda tener. Entonces, financieramente el crédito chino era más barato que el crédito en bonos de este gobierno, casi 4 puntos de diferencia.
Y el famosos créditos con el fondo, y si bien financieramente son más baratos, los costos que atraen las condicionalidades son más, en el largo plazo, más costosos para la sociedad que el beneficio que puede dar el ahorro al presupuesto público. Correcto, estamos dialogando con el economista Fausto Herrera. Vámonos ya en la recta final de este diálogo, economista. Justamente la semana pasada renunció el ministro de Finanzas Richard Martínez, entró el nuevo ministro que es Mauricio Pozo, pero ya se anunció de que él se va al Banco Interamericano de Desarrollo gracias a la buena gestión de lo que ha hecho en la cartera de finanzas en nuestro país. ¿Esto es legal que un ministro que recién sale pueda ir a ocupar un cargo en una institución internacional? A ver, esas prácticas se dieron a finales de los 90. Puedo citar datos porque es público. El asesor de este gobierno, Augusto de la Torre, era funcionario público del Banco Central, se fue a trabajar en el Banco Mundial, ya es jubilado. Ana Lucía Mijas, ministra de Economía del mismo presidente, fue a trabajar en el Banco Mundial. Fidel Jaramillo, ministro de Mauat, también fue a trabajar en, no recuerdo si es la CAF o el BID, pero bueno, en uno de esos dos multilaterales. Precisamente, ¿qué es lo que implicaba eso? Que había conflicto de intereses, o sea, haber conflicto de intereses multilaterales pueden tener ciertas visiones económicas, pero las autoridades económicas deben estar defendiendo los intereses del país y el bienestar de los ecuatorianos. Entonces, para evitar ese conflicto de intereses, los constitucionalistas del 2008 pusieron una restricción constitucional. Digo, oiga, 2 años después de que usted salga, no puede ir a los multilaterales porque tiene conflicto de interés. Pero al parecer este gobierno y su ministro de cabeza les valió la Constitución. Por eso pagan con deuda pública gastos corrientes y por ahora ya hicieron el trabajo y se están yendo a un multilateral, lo cual es inconstitucional, ilegal, y si algo de respeto tenemos los ecuatorianos, sus instituciones deberían por lo menos decirle al BID que cumpla por respeto a la sociedad ecuatoriana y a sus instituciones la Constitución de la República del Ecuador. Economista, quiero compartirle un video donde justamente es parte de una entrevista que le hicimos al economista Alberto Acosta Burneo aquí en este espacio. Y se le preguntó sobre, justo va en relación a la segunda pregunta que le hice yo en esta entrevista, sobre el pago de la deuda a inicios de la pandemia. Él nos da su criterio al tema y me gustaría que después del video usted me dé su criterio. Usted con su ejemplo está justificando y está diciendo en pocas palabras que está bien la acción que hizo el economista Richard Martínez al pagar la deuda, priorizar la deuda y no las vidas que en ese momento se estaban jugando. Es totalmente correcto, porque ¿qué hubiese sucedido? Si es que no pagaba esa deuda, se bloqueaba todo el ingreso de capitales. ¿Y con qué pagaba los sueldos al mes siguiente? ¿Con qué pagaba los sueldos de los médicos? No hubiese tenido para pagar ni siquiera los sueldos de los médicos. No hubiese tenido recursos para sostener al sector público, a los hospitales. Entonces, ¿qué? Como igual que el ejemplo del tendero, se ahorraba los $50, supuestamente, pero dejaba de recibir 200. ¿Y para qué servían esos 200? En el caso del Estado, servían justamente para combatir la pandemia, para sostener los hospitales. Para eso se necesita recursos. Entonces, es el gran problema de la política ecuatoriana, es que nos fijamos en el corto plazo. No vemos nunca el largo plazo. Entonces, en el corto plazo, la decisión correcta es me ahorro $50 y no le pago al tendero. Pero si es que yo tengo que ver la visión completa, tengo que ver que no solamente tengo que salvar días ahora, sino el próximo mes. ¿Cómo pago los hospitales del próximo mes y el mes siguiente? La pandemia no se ha acabado. La pandemia no era cosa de un mes. Otra cosa distinta es que usted me decía que la pandemia duraba un mes y que había que sobrevivir un mes. Tal vez la decisión ahí hubiese sido, no pague a nadie, no importa lo que pase de aquí a un mes porque la pandemia se solucionó en un solo mes. Pero el problema de la pandemia no es de un mes. El problema es mucho más grande. Entonces no podemos tener esas visiones cortoplacistas, ni mío. ¿Qué le parece ese criterio de un economista como Alberto Acosta Burneo? Yo siempre respeto los criterios de mis colegas, pero sin embargo aquí tengo que decir claramente que el señor está equivocado. 2 ejemplos, Jaime, rapidísimo. El pagar a los bonistas en años anteriores no implicó que los desembolsos de los multilaterales se compliquen.
Está totalmente separado. Eso pasó. Tuvimos un default en el año 2000 con el gobierno de Maguad y los desembolsos de los multilaterales siguieron. Los multilaterales lo que dijeron es vaya y renegocie los bonos, y se hizo efectivamente con los famosos bonos Global 12 y Global 30. En el 2008, la política del presidente Correa fue también entrar a un no pago de los bonos Global de 12 y 30 respectivamente, y tampoco es que se suspendieron los desembolsos de los multilaterales. Es decir, ese criterio que está diciendo el economista Costa es un criterio falaz, no se cumplió. Esa es una venta política, no es real. Pero bueno, asumamos que tiene razón. ¿Ya? Pague los globos 2020, que era 300 millones. ¿Qué tiene que ver los otros 1.400 millones? Es como una familia que está con una emergencia médica, se accidentaron o alguna cosa de esas. Y tengo dinero en el banco que necesito para cubrir las emergencias sanitarias de esas cosas. Pero a mí se me ocurre, por mantener el criterio, porque ya se dieron cuenta mis acreedores que tengo esos problemas, yo voy a gastar ese dinero, voy a pagar la deuda del banco que recién se me vence 2 años después. Y argumento de que si no, me iban a quitar el crédito bancario. No, señor, eso no tiene nada que ver. No tenía ni la obligación de hacer eso. Eso fue una especulación financiera. Entonces, por conclusión, para que quede clara la ciudadanía y que no se deje atrás, si se dejaba de pagar los bonos, los desembolsos no se verían comprometidos, porque estamos en una catástrofe nacional y mundial. Entonces, los multilaterales no es que podían dejar de desembolsar los bonos. ¿Qué iban a hacer los multilaterales? Sí, efectivamente, ya no tuviste para pagar, renegocie los bonos, pero no por eso no te voy a dejar de prestar. Eso es falaz, mentira, con dos situaciones iguales que pasaron hace más de 20 años y hace 10 años aproximadamente. Entonces, la conclusión es, lo que dice el economista Costa no es real. Es solamente una justificación para haber hecho una acción de política económica que sí efectivamente fue y realmente perjudicó al pueblo ecuatoriano. Correcto, economista. Ya en la última pregunta que le voy a hacer, esto tiene que ver ya la política económica del gobierno internamente y de las instituciones que son encargadas de hacer el control a los bancos. Me gustaría escuchar su criterio de todo lo que ha pasado en este país en este año, en esta pandemia, donde mucha gente está sin trabajo e incluso el propio gobierno se tira flores cuando dice que sigue despidiendo gente en medio de una pandemia donde la gente está prácticamente que no tiene ni qué comer. Sin embargo, los bancos han sido indolentes porque ellos mismos se autorregulan ahora. Ellos dieron supuestamente 2 meses de gracia para que la gente que tiene créditos con tarjetas, con créditos que han tenido con bancas, le den ese tiempo como gracia a toda la gente. Pero finalmente esa gracia no se cumplió a media, un mes. Si no mandabas la carta, te mandaban igual el cobro y te van cobrando intereses sobre los intereses. ¿Qué criterio tiene usted, economista, de todo lo que pasa en el sistema económico de este país, donde los bancos prácticamente ellos mismos se autorregulan? Nuevamente, y parto de tu pregunta del artículo 153 de la Constitución, los conflictos de intereses. Este gobierno está clarísimo que sus objetivos estaban predisposiciones a ciertos sectores, y uno de los sectores que se han beneficiado de la política de este país es el sector bancario. ¿Cómo se beneficia en una imposición de Estado? Es poniéndole normativas más laxas que perjudiquen finalmente a sus clientes. ¿Ya? Y eso tenemos que ser muy claros, o sea, eso lo pasó, lo vivimos estos 3 años y lo quieren perpetuar con la famosa autonomía del Banco Central. Acordémonos que a finales de los 90, los directorios de los bancos centrales de Ecuador, es decir, los que ponían normativa al sistema financiero y a los bancos, eran los miembros de ese directorio, eran los propios banqueros. ¿Ya? Y les puedo dar algunos nombres. Uno de los banqueros, Guillermo Lazo,
era director del Banco Central. Entonces, ¿cómo podemos esperar que los bancos sean regulados en beneficio del pueblo ecuatoriano, de los clientes del sistema financiero, si los que ponen la regulación para poner un alto a estos grandes distorsiones que pueden tener en el sistema financiero son los mismos dueños de los bancos o los mismos banqueros? ¿Ya? Entonces, en todo lado hay que evitar ese conflicto de interés, ¿ya? Y aquí le digo, el pueblo ecuatoriano va a estar muy atento que lo que en enero va a pasar. Van a querer regresar a la famosa autonomía del Banco Central para poner nuevamente a gente que esté muy relacionado con el sistema bancario, con el sistema financiero, y poner leyes laxas o normativas laxas que perjudican al Estado y no beneficien a la sociedad. Está claro es que los bancos en una situación de decrecimiento económico han tenido las utilidades más grandes de la historia, porque nadie pone la normativa y le pone decir, oiga, contrólese, nadie le dice que gane dinero, pero apoye al resto de cosas. Si no hay cumplimiento, tienes tus sanciones. Eso parte del Estado, y el Estado tiene que no tener conflicto de intereses para poner ese tipo de sanciones y normativas. Ese es mi pensamiento, Jaime. Lo voy a dejar con este video para que al final ya de esta entrevista usted me dé su criterio sobre lo que dice la prensa del manejo económico y del propio ministro Richard Martínez. Nadie puede decir que el ministro Richard Martínez ha tenido una tarea fácil en el manejo de la economía. Factores ajenos a las decisiones de gobierno, como la arrasadora pandemia del coronavirus, produjeron recesión y falta de recursos para el Estado y para la economía en general. Ello le llevó a buscar acuerdos en el exterior. Para buscar esos acuerdos, esos recursos, pagó puntualmente la deuda que el país arrastraba y renegoció el tramo de los bonos soberanos. Como resultado, consiguió plazos más largos e intereses más bajos para las obligaciones contraídas. Además, ello abrió las puertas del mercado financiero para conseguir nuevos créditos, aprovechando la apertura que la misma pandemia provocó en el mundo. Con lo cual, el gobierno ha podido afrontar sus gastos y buscar la reactivación económica. El último acuerdo con el Fondo Monetario Internacional permite sustentar la economía en lo que queda de este gobierno y en el próximo. Hay amenazas de interpelaciones y juicios políticos, sí, a Martínez, pero él se ha adelantado con este retiro. Por todo esto, el nuevo ministro ya anuncia que seguirá las políticas y las gestiones de Martínez. Mauricio Pozo ya pasó por ese ministerio y tiene la experiencia suficiente. Martínez se merece un descanso. ¿En qué se convierte la prensa? En cómplice. Yo no puedo estar, no podría estar de acuerdo en un ministro que deja un país con menos 12% de crecimiento, pobreza extrema en 19%, pobreza casi en 49% en el último dato, el famoso riesgo país que cogió en 748 lo dejó en 962, y le tengo que felicitar porque nos dio la deuda pública que a la final la podía, y prepagó 1.400 millones de dólares que no debía pagar en la peor pandemia y en la peor desastre de enfermedad que ha tenido este país. Ya, el problema es, y Jaime, si es que no tenemos una prensa obre en la verdad, vamos a tener serios problemas, lamentablemente. Nadie dice que oculten la verdad, ni que tampoco ayuden, pero digan la verdad, es todo lo que se le pide. Y yo no puedo felicitar por herramientas. Los ministros de Economía son buenos o malos. ¿Cómo dejaron la economía y la sociedad? ¿Cómo es el bienestar de su pueblo? A él se le debe felicitar. No por fundamentos macroeconómicos. ¿Ya? Sí, el punto es, mañana puedo tener fundamentos macroeconómicos excelentes, pero pobrezas y un pueblo desesperado. No soy ministro de Economía y Finanzas. Entonces eso no nos pueden vender. Tiene que, y está claro, o sea, más allá, yo puedo decir datos, y puedo aquí, datos. ¿Cómo está la sociedad? ¿Cómo está la gente ecuatoriana? ¿Cómo están los ecuatorianos de cada ciudad del país? ¿Cómo estaban antes y cómo están ahora? Háganse esa pregunta. ¿Ya? Y pónganle a Martínez. Gracias, economista.
Gracias, Jaime. Un gusto ver tus seguidores y clientes. Muchísimas gracias al economista Fausto Herrera, ex ministro de Finanzas.